Buenas tardes, señores estudiantes que hayan tenido un excelente fin de semana. Comenzamos el día de hoy con nuestras clases vespertinas y vamos a ver un nuevo tema, ¿sí? Este tema ya es para el próximo periodo, ¿no? Ya no es para este periodo. Entonces, bienvenidos y comencemos. Bien, comencemos entonces viendo este tema que se llama narración y descripción. Sí, vamos a ir viendo unas diapositivas y vamos a ir trabajando en este concepto, ¿no? De narración y descripción. ¿Qué es la narración? Miren lo que dice. Narración, sí, el texto narrativo es el relato de acontecimientos diversos, de diversos personajes reales o imaginarios desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo, ¿no es cierto? Entonces es un relato de acontecimientos. Un buen libro narrativo, por ejemplo, es El Hobbit, ¿sí? El Hobbit, que es una de las sagas de 4 libros de Señor de los Anillos, es un libro narrativo que muy recomendable, muy recomendable. Entonces, el texto narrativo relata acontecimientos de diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios y se desarrolla en algún lugar en un tiempo determinado. La estructura de la narración. Cada autor tiene un estilo particular en su narración. No obstante, hay reglas generales que se cumplen en la mayoría de textos. Y vamos a ver cuál es la estructura general de una narrativa. Sin embargo, ya cuando se escribe, es el hecho, obviamente el hecho de escribir ya habla de personas que se dedican a la literatura, que se dedican a realizar este tipo de trabajo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros también lo vamos a hacer a lo largo de toda nuestra carrera estudiantil. Entonces, tenemos que hacer una narración. Ese va a ser el otro deber que van a quedar para de aquí a 15 días, o más bien para la siguiente semana, podríamos ir para el día lunes, porque el viernes ya terminan exámenes, y el sábado y domingo para hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, sería escribir un texto narrativo, ¿no? Una narración a manera de cuento. O sea, ustedes van a inventarse un cuento, ¿sí? Y van a trabajar a través de ese cuento. Para eso vamos a tener ya aquí los tipos, la estructura de la narración con la cual ustedes tienen que trabajar, ¿sí? Déjenme anotar. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, la estructura de la narración tiene como primer punto la introducción, ¿sí? Aquí obviamente se plantea la situación inicial, la presentación de los personajes, lugar, tiempo y todo lo que es característica de los personajes, ¿no? Entonces, ahí podemos ver qué tipo de personajes tenemos y todas estas circunstancias en las cuales tienes que ir presentando cronológicamente, no hacer una prestación total, sino cronológicamente, como conforme se va narrando, se va indicando las características principales de aquellos personajes, del lugar, en qué tiempo están, etcétera, ¿no? Luego viene el nudo. ¿Qué es el nudo? En esta etapa aparece el conflicto, ¿sí? Este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. Si nos damos cuenta nosotros, ahí tenemos 2 dibujos, ¿no es cierto? El primer dibujo, ¿qué le trae a memoria? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Me puede, a partir del dibujo, me puede narrar el cuento? ¿Este no es el de los gigantes? ¿De cuál? El cuento de la gigante o el gigante, algo así. Ya, ¿cómo es el Las cuento? habichuelas ¿Sí? mágicas. ¿Sí recuerdas el cuento? La verdad no es.
Ya, Solo sí, veo la portada nada más. habla de gigantes, correcto. Pero ¿cuál es? A ver, ¿alguien que sepa? ¿Alguien que sepa ese cuento? Las habichuelas mágicas, ¿no? De pronto. Exacto, Juanito y las habichuelas, ¿no es cierto? A ver, cuéntame un poquito de ese cuento, o háganme un resumen rápido del cuento. A ver, La verdad no me acuerdo muy bien cómo es este cuento, pues, pero a ver, ¿quién tuvo niñez? ¿Quién tuvo El de las infancia? habichuelas mágicas, Correcto, a ver, cuéntenos el cuento. de donde una familia pobre manda a cambiar a su hijo una vaca por comida y y él la suele cambiando por unas habichuelas que son mágicas. La familia no le cree y él, frustrado, bota las habichuelas. Y cuando él se levanta, las habichuelas habían crecido, que habían llegado hasta el cielo. Ahí el chico había subido por las habichuelas y había encontrado no me acuerdo si era una casa o un castillo en el cielo, donde él encontró una gallina que ponía huevos de oro. Cuando él Correcto, cogió la gallina y salió del castillo, el gigante apareció y salió corriendo atrás de él en busca de su gallina. Hasta ahí es lo máximo que recuerdo de ese cuento, Lisa. ya, correcto, perfecto, estuvo bien. Entonces, para terminarlo, pues, dice que sale corriendo atrás de Juanito y las habichuelas. Muchas variaciones en los personajes, ¿no? Porque también dice que sube Juanito con su hermano o con una amiga, creo que es. Otros dicen que sube Juanito, su amiga, y la mamá sube atrás. Bueno, hay varias formas de terminar el cuento, ¿no? Pero entre ellas dice que Juanito regresaba con la gallina de los huevos de oro, regresaba feliz a su casa y estaba ya de regreso bajando por el árbol cuando en eso el gigante se aparece, ¿no? Y lo empieza a perseguir y también empieza a bajar por el árbol, pero como Juanito era más rápido, bajó rapidísimo y cortó la parte de la base del árbol, y como el gigante estaba todavía muy arriba, cayó al piso y se murió. Y Juanito se quedó con las gallinas de los huevos de oro y fueron muy ricos. Sus familias, que era muy pobre, pasó a ser una familia muy rica, ¿no? Y ese es el cuento, en realidad. Hasta ahí llega el cuento y vivieron felices por toda la vida. Perfecto. El segundo, ¿quién me puede decir el segundo gráfico a qué nos refiere? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ve? ¿Alguien sabe? Es el Esto, Don Quijote de la Mancha y los molinos de viento. exacto. ¿Puedes contarme un poquito de ese cuento o de ese relato? Una novela en realidad. Es como que, bueno, solo leí un poquito, pero es como fantasiosa debido a que dicen que Sancho Panza solo se imagina todo esto. No, Don Quijote. Don Quijote es eso, Don Quijote se imagina todo esto nada más. Correcto, entonces. Sí, Entonces, verdad. Dice que el contexto indica ¿qué es el contexto? El contexto es la trama que viene alrededor del nudo, ¿sí? El nudo es lo principal, ¿sí? Don Quijote y los molinos de viento. Ese es el nudo, ¿sí? Y el conflicto es que Don Quijote veía a los molinos de viento como gigantes, ¿no? Y quería pelear contra ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trama o cuál es el contexto del nudo? El contexto dice que Don Quijote era un hombre que tenía zafado un perno, medio loco, ¿sí? Y Sancho Panza era su fiel escudero. Era un hombre que lo acompañaba a todos lados a Don Quijote. Y una vez saliendo así, y él andaba atrás de su amada Dulcinea del Toboso. ¿Quién es Dulcinea del Toboso? Una mujer ficticia que vivía en la mente del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Entonces dice que mientras iban cabalgando con su escudero, que siempre iba en una mula, Sancho Panza alcanza a divisar los molinos de viento, ¿no? Y le dice a Sancho Panza, le dice, Sancho, mira, ahí están los gigantes que nos quieren matar. Sancho Panza, en la tranquilidad que él tenía, dice, no, tranquilo, son molinos de viento. ¿Cómo creéis, le dice tú, que son molinos de viento? Si son gigantes, ¿no podéis verlos? Entonces, Sancho Panza, pues,
ya hecho al dolor, porque siempre había algo que Don Quijote veía mal, o sea, siempre se hacía cucos en la mente y veía monstruos, veía todo, y la verdad es que no eran así, ¿no? Sino que él, como estaba zafado del mate, entonces veía cosas como esas. Y va y empieza a pelear contra los molinos de viento, ¿no? Pero los molinos obviamente son grandes y con aspas muy largas y afiladas, entonces una de esas aspas logra tocar la lanza de Don Quijote con la que él pretendía matar al gigante y lo manda chispeando lejos y lo bota al suelo. ¿Sí? Entonces él creyó que había perdido la batalla y se retiró y buscó otra forma y buscaba otras formas y estrategias para poder llegar hasta donde estaba su amada Dulcinea del Toboso. Ese es el tema principal, ¿no? El primero, Juanito y las habichuelas, y el segundo es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Como ustedes pueden ver, entonces a partir de gráficas, a partir de fotos sencillas o de dibujos sencillos, nosotros podemos armar una trama y podemos armar un relato, ¿sí? Grande, pequeño, mediano, colorido, no colorido, blanco y negro, de terror, de fiesta, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y eso nos trae a memoria la figura que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso es un cuento de niños, en el segundo es una novela ya para jóvenes adultos, ¿no? Entonces ya es un poco más tratado. Pero en los dos casos son cuentos que se dan y que tienen la misma estructura. Entonces, la primera parte era la introducción, ¿no es cierto? Ahí nos muestran los personajes, el lugar, los tiempos, las características, etcétera. Luego viene ya el nudo, que es la parte donde está el conflicto, donde viene ya el problema, ¿no? Y el tema principal del texto para poder ser resuelto, ¿no? Luego del nudo viene el desenlace, o sea, finalmente el conflicto encuentra solución, ¿no es cierto? ¿Cuál era el desenlace en Juanito en la mata de habas? Que cortaba la mata de habas, caía el gigante y moría, ¿no es cierto? Y Juanito y su familia vivían felices por toda la vida con esa gallinita que les daba un huevito de oro diario. Entonces, ese era el desenlace. Y de Don Quijote, bueno, Don Quijote es una novela entre sus tantas batallas tuvo esta, ¿no? El desenlace de esta batalla no es nada más que la pérdida, ¿no? Él perdió la batalla y los gigantes lo mandaron a volar, ¿no? En realidad, que había sido que la lanza de Don Quijote quiso traspasar al gigante de piedra que estaba ahí, pero el aspa lo mandó botando, ¿no? Y lo sacó del caballo y lo chispeó por ahí. Entonces, ese es el desenlace de esa parte. El desenlace de todo el libro, pues ya es otra cosa, deberíamos contarlo, todo el libro, ¿no? Pero este es solamente una parte de un capítulo muy pequeña de todo el libro del Quijote, ¿no? Entonces tenemos el desenlace que pueden ser desenlaces parciales, ¿sí? Como el de Quijote, o desenlaces finales, que son los desenlaces del cuento de Juanito y las Habas, ¿no? El desenlace parcial es, por ejemplo, como ver una serie ¿cómo se llama? En Netflix, ¿no? Cuando nosotros vemos una serie en Netflix, cada capítulo tiene su desenlace, ¿verdad? A veces bueno, a veces malo, pero lo tiene. Pero al final llega un desenlace final, ¿verdad? Es exactamente lo mismo en la narrativa, ¿sí? En la narrativa. Sigamos. A su vez, dice, podemos distinguir una estructura externa y una estructura interna. ¿Sí? Veamos, la estructura externa dice que divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, un libro tiene 9 capítulos. Esta es la división externa del libro. ¿Sí? Y la división interna, todos los elementos que conforman la narración. ¿Sí? Aquí viene, por ejemplo, el narrador. Puede haber un narrador o más. Puede ser un personaje dentro de la historia u omnisciente.
¿Qué significa omnisciente? Es una persona fuera de la historia que la cuenta, ¿sí? Que la cuenta. Hay libros que simplemente el narrador cuenta esa historia, pero no se mete dentro del personaje. En cambio, hay otras que el narrador se mete en el personaje y empieza a vivir lo que el personaje tiene que vivir, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, puede ser un personaje dentro de la historia o fuera de ella, ¿no? Pero que siempre está ahí. ¿Estamos? Por eso omnisciente. Omnisciente significa siempre presente. No se olviden. Omnisciente significa siempre presente. El espacio. El espacio es de suma importancia en la narración, ¿sí? Y es muy bueno, y es muy importante entender. En su descripción podemos encontrar mucho de lo que, el autor nos está tratando de comunicar en la generalidad del retrato. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a describir este espacio que vemos en esa foto, ¿sí? Alguien que pueda describirme ese espacio, qué es lo que ve, qué es lo que piensa, de qué se trata, qué le inspira. A ver, ¿Puede ser una frontera, licenciado? una frontera. A ver, cuéntame un poquito sobre la frontera. Una frontera de, o sea, lo que trata, Lo lo que que trata, tú quieres decir es un horizonte. algo así, sí. Ya, a ver, cuéntame sobre el horizonte. Imagínate que quién está O sea, una viendo. descripción del horizonte. A ver, vamos, pero sé un poquito más, más fluido en lo que dices y en lo que explicas. ¿Me entiendes? Más fluidez. O sea, qué es la fluidez? El imaginarte de qué trata, ¿sí? Viendo lo que está ahí y hacer tu propio cuento, porque nosotros vamos a hacer un cuento. Entonces, yo lo que quiero es que vaya ya explayándose en lo que ven. Un simple cuadro puede decirnos muchísimas cosas. Podemos tomar en cuenta que está nublado, podemos tomar en cuenta de que posiblemente llueva, parece que es un lago, o puede ser, no sé, parece que es la sierra. O sea, puede ser el lago de San Pablo, el lago de Yaguarcocha, la laguna de Yaguarcocha, no sé, alguno de esos. O puede ser una laguna que se encuentra todavía más arriba por el Cajas o en las laderas de un volcán, quién sabe. Entonces, esa es la historia que tú vas a contar. Y si yo hago hablar a algunas personas de esto, la mayoría me va a decir cosas diferentes. Entonces yo puedo hablar y decir, una persona se encuentra mirando el horizonte en un lago. Es el lago de San Pablo, ubicado estás haciendo la introducción, en la provincia de Imbabura, ¿sí? Antes de llegar a Cayambe, puedes decir por dónde se ingresa, el acceso, bueno, eso ya hay que buscar, ¿no? Pero se dice, y es un lago que está más o menos a unos 12 o 10 grados de temperatura. Y obviamente no tiene vida acuática, o si tiene vida acuática, y los peces que viven ahí son tales, ¿sí? Mira cómo vamos desarrollando, ¿no? Entonces, y luego vuelves a la persona, vuelves al personaje, y dices, y esa persona veía el horizonte porque estaba triste, triste como el día gris que se acerca y la lluvia que va descendiendo y enfriando todo a su paso y a su alrededor, mojando cada parte de esa montaña. Eso es literatura, ¿sí? Entonces, ahí vamos desarrollando y vamos entendiendo todo lo que entonces uno ya se va imaginando, ¿no? Ya se va imaginando. Otra persona puede decirme que un señor está en un bote en medio del lago y simplemente está viendo al horizonte porque está pensando. Y así mucha gente puede decir muchas diferentes cosas a partir de esto, ¿no? Entonces, el espacio es muy importante, ¿sí? Es muy importante la narración.
Dice, en su descripción podemos encontrar mucho de lo que el autor nos está tratando de comunicar en la generalidad del relato. Y obviamente, ese espacio es lo que nos dice cuál es mi entorno en el cual voy a relatar yo el trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el entorno en que se va a relatar? Entonces, el señor que está subido en el bote sabe que viajó de Estados Unidos solamente para poder visitar el lago la laguna de Yaguarcocha. ¿Sí? ¿Y por qué la llamaban? ¿Cómo se llama? Laguna de sangre. Porque Yaguarcocha significa, y ahí le pone lago de sangre o laguna de sangre. ¿Sí? Y bueno, y no entendía el por qué hasta que se encontró con una persona propia y nativa del lugar, la cual le explicó lo que significa Yaguarcocha. En el idioma quichua es esto, y se explica todo eso. Mira cómo va fluyendo, ¿sí? Entonces el señor volvió a sus cavilaciones y dijo, cuán hermosos son estos lugares. Hubiera querido haber nacido aquí. Se acabó. ¿Sí? Entonces miren cómo es el relato, ¿no? Tantas cosas que tú puedes decir que es innumerable, sino que falta un poco de iniciativa, o sea, de ser, ¿cómo le puedo decir? Para hacer un relato de estos, uno tiene que ser poético, tiene que ser imaginativo, ¿sí? Tiene que saber poder comprender el espacio y el entorno en el que se encuentran. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Y por sobre todo debe ser imaginativo. Debe ser una persona que imagina y que puede plasmar con sus palabras el relato. Obviamente, escribir un cuento no es fácil, ¿sí? No es como escribir, que tampoco es fácil, ¿no? Pero no es como escribir un ensayo científico. Yo les escribo un ensayo científico, ¿sí? Les escribo poesía, pero un cuento me cuesta escribir. Pero lo podría hacer si es que que me propongo, ¿no? Entonces, ustedes también igual. Cada uno tiene su forma de escribir y su forma de expresarse. Pero eso es importante. Falta de ortografía cero, ¿sí? Y de ahí las ideas bien hiladas. Eso es lo importante. Ya vamos a ver más adelante, creo que está, en donde dice que la hilación de ideas es algo sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. Entonces, ahí está la descripción, el espacio, ¿no? El espacio. Luego viene el tiempo. Existe un tiempo histórico o externo, ¿sí? Un tiempo que se viene por las edades, o sea, el tiempo que viene desde atrás. ¿Qué es lo que pasa? Me dice que mi conexión a internet está inestable. Entonces parece como que me supongo que se está trabando un poco lo que estoy diciendo. Háganmelo saber si es así, ¿no? Estoy tratando de hablar lo más lento posible para que puedan entender todo lo que estoy diciendo, porque sé lo feo que es que le hagan a uno eso, ¿no? Que uno, están hablando y no se le entienda porque está entrecortado. Pero me dice que la conexión está inestable y suele suceder eso. Si es que por alguna circunstancia esta conexión me lanza fuera del grupo y no me regresa, pues por favor volvemos a ingresar, ¿no? Porque hay veces que sí me pasa eso, me lanza fuera del grupo y vuelta me vuelve a ingresar. En otros casos, en cambio, me lanzo fuera del grupo y ya se cierra la sesión. Pues volvemos a ingresar nomás, ¿sí? Listo. Entonces el tiempo, existe un tiempo histórico o externo, que es la época en la que se desarrolla la historia, ¿sí? Ese es un tiempo histórico, es un tiempo externo, ¿sí? Puede desarrollarse en la Edad Media, puede desarrollarse, y a mí me daba chiste porque veía una película, a ver, yo veía una película que se llama El teléfono, en Netflix, recién nomás hace unos días, y decía que había una chica que llamaba por teléfono y se comunicaba con otra chica que vivía en el pasado, muchísimos años antes. Entonces, cuando ella habla con la chica, le dice, hola, ¿cómo estás?
oye, ¿en qué año estás? Le dice 2022. Ah, ¿y tú? En 1999. Y yo digo, pero eso no fue hace mucho. O sea, yo realmente me puse a pensar y analizar, digo, 1999 fue recién, o sea, no es que bestia, que bruto al pasado. Pero dándonos cuenta, del 99 al 22 hay 23 años. O sea, ya es un tiempo bastante amplio. Entonces, mire lo que es ordenar el espacio, ¿no? Yo todavía pienso que 98, 97, 90 son años recientes y no es así. O sea, ha pasado por mi vida 48 años. Entonces, pero creo que me siento demasiado joven, la verdad, porque, porque es algo realmente sorprendente que uno pierde la noción del tiempo. Entonces, ahí está el tiempo, ¿no? El tiempo histórico es en el tiempo en que se desarrolla la historia. Esta historia del teléfono es un tiempo en el cual se desarrolló en el año 1999, pero también se desarrolla a la par en el año 2022, ¿no? Entonces, ese es el tiempo histórico. Dice también el tiempo interno, que es la duración de los sucesos de relato. O sea, el inicio, el nudo, la conclusión, ¿cuánto dura, no? ¿Cuánto dura? Por lo general, el nudo es donde se desenlaza toda la serie, la novela, la ficción, la película, lo que sea, ¿sí? Pero, sin embargo, ese es el tiempo interno, la duración de cada parte del relato. Y no solamente de no solamente del inicio, del nudo y de la conclusión, ¿no? Sino también cada capítulo, puede ser por capítulos, cada capítulo perdón, puede ser también el suceso en sí que se está representando en ese momento. Entonces, todos esos son tiempos internos, ¿sí? No hay un solo tiempo interno, hay varios tiempos internos, dependiendo de lo que queramos nosotros verificar, ¿no? El tiempo que nosotros vayamos a verificar, ¿sí? Entonces puede ser un tiempo de tres partes, inicio, nudo y final, o la conclusión. Puede ser un tiempo en más partes. Y el primer tiempo, el inicio, puede dividirse en algunos tiempos. Entonces hay tiempos de tiempos también en la parte interna, ¿sí? En la que sucede cada relato, cada cosa que va sucediendo. Todo depende de cómo el escritor vaya a tomar sus tiempos para poder saber cuánto dura la lectura de su historia. O en otros casos, pues, bueno, estamos hablando de lectura, ¿no? Puede ser también cuánto dura la película o la serie, pero aquí hablamos de lectura. Este tiempo interno puede seguir un orden lineal o puede haber idas y vueltas. Miren lo que yo les dije, ¿no? En el tiempo, jugando con el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les hablaba yo de la parte de los tiempos que en esta película que les digo, que se llama El teléfono. Es nueva esa película. Pueden verla, aunque no me agradó mucho, ¿no? Pero, sin embargo, puede seguir un orden lineal, dice, o sea, una sola línea, o puede, como ahora está de moda, ¿no? Las películas que empiezan a correr y dice 3 meses antes, pues siguen corriendo 2 meses antes. Así es, hay una serie en Netflix, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en esta serie se puede ver cómo es, ¿no? Cada vez decían 2 meses antes, un mes antes, 15 días antes, 10 días antes, y eso iba ordenando la película de atrás hacia adelante, ¿sí? Y al final tú la entendías todita la película ya viendo cronológicamente cómo se dieron los hechos. Pero lo chévere de la serie, es una serie, lo chévere de la serie es que va rememorando o retroalimentando todo el tiempo días atrás, meses atrás, años atrás, y todo eso va dando luz a nuevas cosas. Si narramos la vida y obra de un personaje determinado, es una biografía, ¿sí? Entonces la narración, cuando hablamos la vida de alguien, es una biografía, ¿sí? Si el autor relata su propia vida, se llama autobiografía, ¿sí? Entonces, la biografía es cuando una persona relata su propia vida.
Entonces, si usted quiere hacer una biografía en el deber, tiene que poner esto es una biografía mía. ¿Sí? No me pongan de ningún personaje que pueda estar en el internet. Tiene que ser de personajes que tal vez inventados puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la biografía es la vida de alguien. Pero en el internet tú pones biografía de tal persona y sale todito. Y de ahí copio y pego y ya listo, se acabó. No está bien. ¿Sí? Biografía de cualquier persona, puede ser de su mamá, de su papá, cómo se conocieron, cuántos años tienen, ¿qué más? Bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, la vida y obra de alguien se llama autobiografía. Y bueno, ahora vamos a ver, eso es con respecto a la narración. Ahora vamos a ver la diferencia que hay con la descripción, ¿sí? Porque una cosa es narración y otra cosa es descripción. Entonces, ¿qué nos dice la descripción? Consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras, ¿sí? Representación verbal real de un objeto. Eso es una descripción. O sea, describimos cada cosa. Por ejemplo, yo quiero describir, qué sé yo, una calculadora, ¿no? Digo, bueno, la calculadora es rectangular, tiene teclas con números y letras. Las letras son la parte científica de la calculadora. Los números es la parte aritmética de la calculadora. La calculadora puede hacer varias operaciones. Sin embargo, tiene una memoria muy limitada. Es de color plomo y en la parte trasera podemos ver muchos stickers que puso mi hija, ¿no? ¿Sí? Y me la tiene así. Pero bueno, y es de marca Casio, es una 350 MS, ¿no? Una FX 350 MS, la cual funciona de manera con una pila redonda de reloj y dura aproximadamente 5 años. La calculadora no se me ha dañado, la calculadora está en perfectas condiciones, se ha caído muchas veces, pero son durables y vale la pena comprarla. Es una descripción, ¿sí? Es una descripción. Si queremos irnos más, tenemos que indicar qué tipo de pantalla tiene funciones de división de fracciones, no tiene funciones de división de fracciones, cuáles son los limitantes, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, etc. Todo eso es una descripción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. En la descripción dice este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras. ¿Sí? Es una especie de pintura verbal. Y hablando de pintura verbal, nuevamente vemos dos gráficas. ¿Sí? ¿Quién me puede describir la gráfica de la derecha? ¿A qué nos puede dar referencia esa gráfica de la derecha? A ver, si yo digo, La, a ver, vamos, la del camaleón o la de blanco y negro. a ver, la de blanco y negro. Vamos con la de blanco y Eh, negro. Sería, digamos, una historia del pasado. Ya, Podría también ser algo triste. ya. Pero ¿qué es lo que, ya, qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que experimentas al ver eso? O sea, métete en la foto y mira lo que hay, o sea, obsérvala bien. ¿Y qué te trae a memoria? ¿Y cómo se conecta una fotografía con la otra? Eso se llama abstracción, o sea, son cosas abstractas, que si bien no lo dice, pero presupone, ¿sí? Y se da a entender sin palabras, ¿sí? A ver, vamos.
Podría decir que es como un tipo de acoso que están haciendo los chicos y la chica quiere ser como el camaleón y cambiar de color y desaparecer de ahí. Ya, ya, esa es tu percepción, muy bien. La primera parte es genial, ¿sí? La primera parte es genial, sí, es verdad, acoso sexual, parece, ¿no es cierto? Se ve como acoso sexual, pero si nos vamos más allá, esto significa la sumisión de las minorías, ¿sí? La sumisión de las minorías frente al racismo, al sexismo, al machismo, etcétera. Y la de la derecha es la representación de una minoría. Si ustedes ven los colores, es como la bandera multicolor. ¿Y de quién es la bandera multicolor? A ver, ¿quién Grupo sabe? LGBT, LGBT. Grupo LGBT, ¿no es cierto? Entonces, vemos que al lado tenemos la representación de las minorías, ¿sí? Esto es una representación de la sumisión ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos ser? Y de la subyugación de las minorías, ¿sí? Acoso sexual, maltrato, destrucción. Y eso es lo que en la primera foto a la izquierda, en blanco y negro, nos da a entender. Tristeza, dolor, sumisión, maltrato, acoso verbal, acoso físico, ¿sí? Y el de la derecha nos habla de una minoría en realidad, que son el grupo LGBT, que sufre este tipo de acoso, este tipo de violencia que se llama, ¿sí? Y yo creo que ese tipo de violencia no es buena. No estoy de acuerdo con esos grupos, como siempre les he dicho y como siempre les diré, jamás estoy ni estaré de acuerdo con esos grupos minoritarios. Sin embargo, como ser humano, yo pienso que deben darles oportunidad de que puedan salir adelante. Desgraciadamente, eso puede conllevar a muchas cosas como las que vamos a ver. Hablábamos sobre las dos pinturas, ¿no? Ya habíamos dicho, entonces nos retrata, aquí nos retrata sobre la sumisión, la subyugación que tienen las minorías, ¿no? Entonces, eso era lo que yo les estaba explicando, que, que no estoy de acuerdo, pero tampoco me parece bien lo que sucede a nivel mundial sobre estos grupos, ¿no? Estos grupos de minorías. Obviamente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando se les da demasiado poder también empiezan a hacer caos, ¿sí? Empiezan a hacer cosas que no son debidas y ponen como pretexto la igualdad social, la igualdad racial, etcétera, ¿no? Y eso no está bien tampoco, o sea, todo extremo es malo. Entonces, ahí vemos, dice, este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras, ¿sí? Es una especie de pintura verbal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Veamos. Hay dos tipos de descripción. Hay la descripción técnica y la descripción literaria, ¿sí? Veamos. La descripción técnica se da a conocer las características de la realidad representada, sus elementos, composición, funcionamiento y utilidad. Lo que hablamos nosotros aquí es de una descripción netamente científica. Esa es descripción técnica. O sea, se da a conocer unas características de algo, todos sus elementos como función, utilidad. Eso se llama documento científico, ¿no? Un documento en el cual no solamente tiene la descripción de algo, ¿no? La descripción de algo, pero no es literario, no es lírico, ¿sí? Miren lo que dice, cuáles son las características de este tipo de descripción técnica, ¿sí? Tendencia a la objetividad, o sea, no es nada subjetivo, sino es todo objetivo. O sea, se basa en hechos reales, en lo que nosotros podemos palpar y podemos experimentar. ¿Sí?
Es un lenguaje denotativo, o sea, hay bastantes tecnicismos, adjetivos especificativos, etcétera. Cuando nosotros hacemos un texto científico, escribimos un texto científico, lo escribimos con muchos tecnicismos, ¿sí? O sea, muchas palabras técnicas, muchas palabras que, si que usted no conoce del tema, pues debería ser difícil que la gente pueda entenderlo, ¿no? Aunque no es la idea del texto científico. La idea del texto científico en realidad debería ser como es, el que todo el mundo que lea su texto pueda entender lo que está diciendo. Pero hay carreras o hay temas en los cuales es muy difícil que una persona pueda, pueda entender, ¿sí? Tiene ordenación lógica, obviamente, ¿no? Tiene ordenación lógica. ¿Qué más? Tiene función referencial, o sea, las referencias se las hace por lo general con normas APA, se les hace por lo general también con Vancouver, ¿sí? Dos tipos de normas que ya van a hacer un análisis ustedes, cómo se analizan las normas APA. Hay libros enteros escritos de normas APA y normas Vancouver, que son las dos más utilizadas en textos científicos, ¿sí? Y por último, el lenguaje es frío, o sea, el lenguaje con el que se trabaja es extremadamente frío, o sea, no es un lenguaje poético, no es un lenguaje cálido, no es un lenguaje que atrapa al lector, es un lenguaje frío. O sea, cuando se habla de algún tema específico para una investigación, el lenguaje es técnico, hay mucho tecnicismo y por ende es un lenguaje frío, ¿sí? Es un lenguaje frío que no intenta atrapar la atención del lector promedio, sino más bien atrapar la atención del investigador, de las personas que les gusta investigar, que les gusta leer sobre temas específicos que se han investigado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo más leo textos científicos que textos literarios. Y eso que a mí me gusta leer muchísimo. Sin embargo, por la calidad y la cantidad de trabajo que yo tengo que hacer en el instituto, todo lo que ustedes pueden ver aquí al frente es producto de una investigación científica de horas y horas y horas para poder recopilar la mejor información, para poder plasmar la información en diapositivas, en textos, para poder explicar de una manera entendible lo que ustedes están recibiendo. Esto no es cuestión de que uno se sienta y ya está todo listo. Uno tiene que investigar, tiene que empezar a analizar, tiene que ver, tiene que revisar libros, tiene que, aparte de los libros que ustedes tienen en digital, hay muchos más libros con los cuales uno revisa. Yo para dar cada clase que doy, yo reviso siquiera de 4 a 5 literaturas, 4 a 5 libros, ¿sí? Yo los reviso y comparo y verifico y analizo para poder sacar la mejor parte de cada uno y poder llevar hasta sus pantallas, ¿qué cosa? Lo básico, ¿no? Lo más importante que ustedes pueden o tienen que llegar a saber, ¿sí? Entonces, eso es las características del, como es del lenguaje de la descripción técnica, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la descripción técnica? Pues sabemos, ¿sí? Aparece en textos científicos, en manuales de instrucciones, en noticias, reportajes periodísticos, ¿sí? Todo eso son textos científicos, ¿sí? ¿Preguntas sobre esto? Ninguna. Bien. Continuemos entonces. Veamos los ejemplos, ¿no? ¿Sí? En estos dos ejemplos, en el de la derecha, ¿qué pueden ver ustedes? A ver, si alguien me puede explicar lo que ve ahí. No de qué se trata, no lo que ve. A ver.
¿Es como una protesta o...? Ok. Ya, una protesta, correcto. ¿Qué más puedes ver ahí? También se ve en el otro como una tipo dinámica que están haciendo, como tipo comedia, Ya, comediantes. ya, correcto. Miren, sí, en la primera, en la de la derecha, nosotros podemos ver una protesta social, ¿no es cierto? Pero de espaldas, ¿a quiénes vemos? Estamos viendo a personas que están haciendo reportajes periodísticos acerca de esa marcha, ¿no? De esa protesta. Entonces, miren cómo es, ¿no? O sea, esto es un lenguaje frío, extremadamente frío. ¿Por qué? Porque la persona da crudas las noticias, o sea, no las maquilla ni les pone arreglos, sino que da tal como son las noticias. Más que todo cuando se sale en vivo, ¿no es cierto? Ese es el lado de la derecha. Y el lado de la izquierda, ¿sí? Es una representación, no es teatro de la calle, es una representación, es una, podríamos decir, una representación de maltrato y abuso social. Están haciendo algo así como un teatro, ¿no? Pero es una representación del abuso social que existe en contra de la mujer. Y estos dos son narraciones de tipo, son narraciones frías, ¿no? De tipo estructurado, no literarias. ¿Estamos? Sigamos. Veamos ahora la descripción literaria. La descripción literaria es subjetividad del autor y el uso de palabras con la búsqueda agregada de generar una estética agradable. Ahí está clarito. Estética agradable. Vamos a ver si podemos subrayarle, resaltarle, ¿ya? Estética agradable. Ahí está. Sí, de cómo. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué dice que es subjetiva del autor? O sea, ¿por qué es subjetividad del autor? Porque realmente no hay nada objetivo en un texto literario, todo es subjetivo. O sea, todo cuando es objetivo, es cuando es un texto científico, ¿sí? Es objetivo, o sea, va hacia un objeto. Subjetivo, ¿sí? En cambio, no va hacia un objeto, hacia algo específico, sino que es algo, ¿cómo puedo explicar? Es algo que nace del autor, de sus sentimientos, exactamente, ¿sí? La subjetividad nace de los sentimientos del autor. Entonces, hay personas que escriben sobre la muerte, hay personas que escriben cosas trágicas. ¿Por qué es eso? Porque tienen esa tendencia suicida, ¿sí? Entonces, asimismo, las personas que escriben este tipo de cosas también tienen su parte poética, ¿no? Y generan, en medio de toda ese caos que pueden generar, generan una estética agradable en su relato, ¿sí? Porque son novelas. Utiliza figuras literarias, se utilizan en cuentos, fábulas, biografías, etcétera, ¿sí? Pero acuérdense de esto, la descripción literaria es subjetiva. La descripción, ¿cómo se llama? La descripción científica, en cambio, es objetiva. No se olvidarán eso, ¿sí? Objetiva, ¿por qué? Porque va directamente hacia el objeto de la narración, ¿sí? Y va explicando el objeto de la narración, es de modo explicativo. En cambio, la literaria es subjetivo, o sea, se mete por intermedio de las pasiones, se mete por intermedio de los sentimientos del autor, ¿no es cierto? Y se crea un escrito muy agradable a la vista. Por eso muchas novelas nos cautivan y nos entienden, o sea, nos motivan a seguir leyendo. Caso de, ¿qué libros pueden ser así? Un libro que a mí me encantó y yo les recomiendo. Miren, yo les voy recomendando ya algunos libros, pero este libro sí se lo recomiendo 100% porque es corto, es pequeño y es extremadamente bueno este libro. Y se llama, ya me olvidé cómo se llama.
Se llama Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos. Ese libro le va a hacer reír, ese libro le va a hacer llorar, ese libro va a sacar sonrisas y lágrimas de su rostro como no tiene idea. Busque el libro en el internet o si es que puede, cómpreselo mucho mejor, ¿sí? Y léalo. Este libro es extremadamente bueno, muy lindo para leer y usted se lo lee en 2, 3 días. ¿Por qué? Porque la literatura es tan fluida que lo atrapa. Desde el primer capítulo le atrapa y usted sigue leyendo y el rato más pesado, en un fin de semana está leído el libro. A menos de que aborrezca leer, ¿no? Obviamente, eso no le va a atrapar nunca. Pero si es que usted es una persona que agrada de leer, que tiene costumbres de leer, entonces ese es un libro muy, muy recomendado, ¿sí? Mi planta de naranja lima de Benito Pérez de Galdós, ¿sí? Entonces, se utiliza en cuantos fábulas, biografías, etcétera, ¿no? La descripción literaria. ¿Cuáles son las características de la descripción literaria? Lenguaje connotativo, lenguaje expresivo, ¿sí? O sea, ¿qué es la connotación? A ver, alguien que me diga qué es la connotación. ¿Sabe alguien? Connotación. La connotación es la descripción de algo, ¿sí? ¿Cómo les explico? Ese significado que se da a una cosa, pero no está directamente asociado con esa circunstancia. Es un lenguaje connotativo. A ver, pongamos un ejemplo de lenguaje connotativo. Cuando habla, hay un escrito, una poesía que se llama Quejas de Mercedes Dolores de Galindo. No sé si la han leído alguna vez. Pero si la leyeron ese libro, esa novela, ¿sí? Habla de un amor frustrado, ¿no? Y amar le pude al sol de la existencia, ¿sí? Si hubiera apenas soñador, se habría apenas soñador el alma, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que te hallé. Mira, dése cuenta. Entonces, ese es un lenguaje connotativo, ¿sí? Y amar le pude al sol de la existencia. ¿Cómo vamos a amar al sol de la existencia? ¿Sí? Dice, se habría apenas soñador el alma. ¿El alma es soñadora? O sea, entonces, vamos entendiendo un poquito eso, ¿no? Sabría apenas soñador el alma, habla de un lenguaje connotativo, o sea, habla de que hay un amor en esa persona que, que es malo, le hace mal, le hace daño. Y por eso desde el fatal instante en que te hallé, ¿sí? Desde el fatal instante en que te hallé. Entonces ahí podemos ver que, o sea, habla de la apertura del amor, ¿sí? Y amarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñador el alma, ¿sí? Dice que su paz y su tranquilidad se deshizo cuando le vio. O sea, fue tanto el impacto que le hizo que, dice, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que te hallé, ¿sí? Entonces, desde el fatal momento en que conoció a esa persona, ¿sí? Las cosas, su mundo de amor se abrió, pero al final, pues, ustedes ya pueden seguir leyendo y van a ver lo trágico que es. Entonces, lenguaje connotativo. Lenguaje expresivo es lo que acabo de expresar también, ¿no? Expresa amor, expresa tantas cosas, este tipo de, ¿cómo se llama? De descripción literaria, ¿sí? Abundantes figuras retóricas. ¿Qué es la retórica? Alguien que me diga qué es la retórica. La retórica es un conjunto o a ver,
Es el orden que se le da a un escrito, ¿sí? Son reglas, es el orden que se da, por ejemplo, la prosa, la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El quinteto, o sea, cómo se escribe, ¿no? Esas son las figuras retóricas. Las figuras retóricas son las reglas que se siguen para escribir un texto literario, ¿sí? Busca belleza en el texto, hablamos de que, obviamente, cuando se escribe de esta forma, es algo que uno tiene que buscarle lo hermoso, ¿no? Buscarle lo hermoso. Y darle ese signo y esa connotación hermosa, por eso es que linda poesía, ¿sí? Porque habla de lo que tiene que hablar, pero le da esa tonalidad de belleza al texto. Es lo que busca la descripción literaria, ¿sí? Bien. ¿Dónde encontramos la descripción literaria? Lo encontramos en canciones, bueno, en las canciones antiguas, porque estas de Daddy Yankee, discúlpenme, pero una porquería. Perdón la palabra, ¿no? Pero es la única forma en que yo puedo describir las obscenidades que este hombre canta y no sé por qué a tanta gente le gusta. Yo en eso sí soy muy radical, muy radical. Bad Bunny y esas cosas son lo peor. El ritmo tal vez es llamativo, pero si tú le quitas el ritmo y le dejas solamente la letra, vas a ver la porquería que estás bailando. Y eso no está bien, no me parece. Las canciones de antaño, sí, pues ahí encontramos la figura literaria, ¿sí? En los poemas, en los textos periodísticos de opinión y crítica, en publicidad, en catálogos de productos en los que se describen sus beneficios, ¿no? Entonces, en todo esto encontramos mucho la figura literaria, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren el ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver un poquito más amplio la pintura, el cuadro que vimos anteriormente. Y ojo, ahí podemos ya darnos cuenta que ya no ha sido un lago, ha sido una entrada, una entrante de agua o un río, puede ser una saliente al mar, ¿sí? O puede ser un río en donde desemboca otro. Pero qué bonito poder escribir sobre eso, ¿no? Con una figura literaria. Ahí está el beso de una madre. Tantas cosas que se pueden escribir ante estas dos fotografías, ¿no es cierto? El proceso de descripción, primero observamos la realidad, analizamos detenidamente los detalles y características. Luego ordenamos toda la información que vimos al observarla o vamos ordenando por lo que se quiere destacar del objeto. A ver, lo que se quiere destacar del objeto de escribir. Luego corregimos la redacción, ¿sí? Observamos la realidad, a ver, ¿dónde está? Corregimos la redacción, perdón, y haremos esto para que el texto pueda ser interpretado con claridad, organizando el texto de una manera lógica, adecuada a la situación. Y por último tenemos la presentación, ¿sí? Cuando se presenta el trabajo. Entonces, ¿cómo comenzamos el proceso de descripción literaria? Observando, tomamos todas esas observaciones, plasmamos en un papel, las ordenamos, ¿sí? Corregimos la redacción, luego tomamos y las ponemos dentro de un proceso lógico y se hace la presentación del escrito que usted ha hecho, ¿no? En este caso puede ser una poesía, puede ser un cuento, cualquier cosa de esas, ¿no? Descripción de personas. Aquí ya es otro tipo de descripción. Ya no es la descripción literaria, ya no es la descripción científica, ahora es una descripción de personas que se denomina prosopografía, ¿sí? Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, es decir, su apariencia externa. ¿Quién es la mujer que está ahí? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe quién es esta mujer? Actriz, lo más sé que es. Es una actriz. ¿Cómo se llama?
Yo sí la conozco, pero no, no me acuerdo el Ahí sí nombre. no, Inge. Es la que hizo la película La chica de rojo. Bueno, no sé si es que ustedes vivían todavía en ese tiempo, ¿no? Una actriz muy aclamada que últimamente hizo su última aparición y película en Blancanieves, ¿sí? De Disney. Y se llama, ¿cuál es el nombre? Se me olvidó. Déjenme ver. ¿Cuál era el nombre de esta mujer? ¿Se me olvidó? A ver, no es Kelly LeBrock. Ah, se me fue el nombre. Kristen Stewart, tampoco es Kristen Stewart. No, 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 no recuerdo. Ah, se me fue el nombre de esa mujer. Pero bueno, la situación es que esta es una intérprete, una actriz de Hollywood muy, muy reconocida a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial. A ver, déjeme ver. A ver, ¿cómo se llama? Tengo que acordarme de Julia Roberts. Ahí está. Ella es, ¿sí? Julia Roberts. Ella es. Se me fue el nombre. Julia Roberts. Prosopografía. ¿Quién me puede describir a Julia Roberts solo viendo esa foto? A ver, ¿qué me pueden describir? ¿Qué sobresale de ella? Ah, Es su cabello. ya, de un cabello que color castaño, castaño claro, ¿no es cierto? Medio rojizo. Sus ojos, color verde, miel, color café miel, ¿no es cierto? Tiene una nariz puntiaguda y una amplia sonrisa, ¿sí? Bueno, corporalmente no podríamos decir, no podrían ustedes decir cómo es una mujer esbelta, alta, delgada, etcétera, ¿no? Pero solo viendo su rostro ya pueden ir describiendo los rasgos físicos de esta mujer. Ojos no muy grandes, color de ojos miel, que contrasta con su cabello, que es de un castaño rojizo claro, su nariz es prominente y puntiaguda, su boca es bastante amplia, ¿sí? Un rostro ovalado, delgada. Eso es la prosopografía. La etopéyica es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje, su manera de ser, de actuar o su carácter. ¿Y ahí a quién vemos? María Magdalena, licenciado. María Magdalena. Ah, date con María Magdalena. No es María Magdalena. María Teresa, parece que no me recuerdo. María Tere- Teresa de Calcuta. Esa, Teresa de Calcuta, correcto, ella, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos describir de ella? Sus rasgos físicos no, porque no tiene nada que describir, pero sí sus rasgos morales, su forma de actuar, su carácter. Aunque dice que su carácter era tremendo, pero podríamos describir que fue una mujer que dejó todo por servir a Dios, una mujer misionera que fundó, ¿cómo se llama? Fundó hospitales en países como África, como Sudáfrica, en donde hay tanta necesidad. Ya murió María Teresa de Calcuta, ¿no? Ya murió, pero murió sirviendo a su Señor. Nunca se casó. Era una mujer muy entregada a la oración. Ayudó a muchísima gente pobre. Dio sanidad a mucha gente y dio albergue a aquellos que estaban desvalidos y que ya estaban por ser desahuciados. ¿Sí? Esa es la etopéyica. La etopéyica es la descripción de los rasgos psicológicos o morales de la persona. El retrato. ¿Quién está ahí? Ya decían de... Ay, perdón.
Ese sí lo han de conocer. Hitler. Hitler, ¿no es cierto? Descripción combinada en la que se describen las características físicas y morales del personaje. Vamos, Hitler. Hitler era un hombre de estatura pequeña, ¿sí? Amante de los animales, porque era un hombre piadoso. ¿Sabían eso? Muy entregado a la religión, pero odiaba a los judíos. Y los odiaba tantos que siguió una persecución, la cual llevó a muchos judíos a la muerte. ¿Sí? Y por el mismo hecho de que él amaba a su Dios, mató a tantos judíos. ¿Se dan cuenta? Pero decían que era un hombre muy, muy bueno. Vaya viendo cómo es el contraste, ¿no? ¿Quién lo creería? Pero si usted lee la biografía de, 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 de Hitler, se va a dar cuenta que tiene muchas cosas que vale la pena destacar. Sin embargo, fue un asesino a sangre fría de los judíos, ¿sí? Y se le consideró como un anticristo. Vayan viendo. Ese es el retrato, ¿no? Describe la combinación de características físicas y morales de una persona. Sigamos. La caricatura es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se presentan de manera exagerada, acentuando los defectos, ¿sí? Entonces la caricatura es hacer una especie de burla o de mofa hacia algo o alguien o alguna circunstancia, ¿no? Eso más se ve en los periódicos, ¿sí? En las entradas, en los periódicos, de las portadas de los periódicos, ¿sí? Aquí había uno que era muy bueno, que era Bonil, otro Quino también, que es argentino, ya murió, que creó a la gran Mafalda, ¿no? Y así algunas personas extremadamente buenas que saben dibujar de esa forma, tienen ese don, que es muy bonito. Sigamos. Y la descripción del lugar, ¿no? La topografía, describe cómo es un lugar, superficie, un paisaje. Y aquí vemos, ¿no? Podemos describir la cascada de una forma literaria, como podemos escribirla también de una forma científica, ¿no? Aquí tenemos una puesta de sol. Qué más hermoso que ver la puesta del sol para poder inspirarse y escribir algo que sea bonito. ¿Sí? Y con eso terminamos lo que es la parte de la narración y la descripción. Tenemos otro tema, pero por lo pronto nos vamos a quedar ahí y vamos a tomar lista para poder, am, retirarnos, ¿sí? Veamos. Un minutito, déjenme tomar. Mecatrónica. Hoy estamos 18 de julio de 2022. Listo. Abad, Presente, dije, buenas tardes. buenas tardes. Aguayo, no hay Aguayo. Bueno. Angulo, Presente. gracias. Carrasco, no hay Carrasco. Ceballos, Anthony, Presente, ingeniero. gracias. Guzmán, Mariela, Buenas tardes, ingeniero, presente. buenas tardes, gracias. Hernández China, Buenas tardes, ingeniero presente. buenas tardes, gracias. Intriago Yandri, Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. buenas tardes, gracias Yandri.
Mora Anthony. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mora Wilmer. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Morocho José. No hay José Morocho. Mosquera Edwin. Presente, Inge. Así está. Ya se me durmió mi querido Morochito. Mosquera Edwin. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con Pincay. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, gracias. Quinche Servilio Miguel. ¿No está Quinche? Bueno. Recto José. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, gracias. Rodríguez José. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Valderrama Vanessa. No está Valderrama. Velasco. Rosero Jason, perdón. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias. Valderrama no está. Velasco Steven. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Zamora Carlos. Zamora entró un ratito, pero después. Bueno, esperemos qué pasa. Ok, listo chicos, muchas gracias. Estudiarán para este viernes y viernes nos toca la prueba, ¿no? El examen. Espero que les vaya súper bien en estos exámenes, cuídense y que les vaya chévere, chévere. Estamos conversando. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones.